Bienvenidos a Amu Curiosos, yo soy Amu Neuroscience and Biology, o Amu mejor dicho. Neuroscience and Biology son los temas que más tratamos en este canal, neurociencia y biología, y por supuesto todas las ramas derivadas de estos, es decir, toda la parte de neurobiológica, neurofarmacológica, etcétera, y por supuesto también toda la parte de biología enfocada a todas sus ramas, biología, botánica, biología celular, biología general, biología molecular, biotecnología, bioquímica, fisiología animal y vegetal, etcétera. Vamos a hablar de un montón de cosas en este canal, así que si te gusta, te invito a que te quedes. Por supuesto también, y si no eres tanto de ver vídeos o tal, pues también tenemos un canal de Twitch para que sea más interactivo y más de directos. También tenemos un canal de Discord, también tenemos un montón de redes sociales donde publicamos cositas. Por ejemplo, Facebook, Twitter, Instagram y Ciencia Red. Y por supuesto también tenemos no solamente todo esto, sino que tenemos un blogger donde publicamos también cositas escritas un poquito más extensas, y también tenéis, para más información y para si queréis contenido un poco más exclusivo, el Patreon, donde de vez en cuando pues oferto cositas, tenéis cierto poder dependiendo de qué nivel elijáis. Y básicamente eso es a lo que venís a este lugar, a construir vuestro conocimiento, a ayudarme a mí a construir el mío siempre, con vosotros y con vuestra ayuda. Y nada, pues que espero que disfrutéis mucho de los vídeos. Muchísimas gracias a todos aquellos que os queréis unir a esta maravillosa comunidad de Amu Curiosos, dejando un like, dejando un comentario y o directamente suscribiéndoos. Llevamos ya 3 años haciendo divulgación, así que esperamos mejorar todavía más. Y pues nada, bienvenidos a la aventura y que la disfrutéis muchísimo. Un abrazo enorme y comenzamos. Vamos a hablar ahora un poquito de la glándula pineal o epífisis. Es un órgano neuroendocrino súper importante que se localiza en el techo del tercer ventrículo cerebral. Está formada sobre todo por células neuroepiteliales denominadas pielanocitos y células gliales. Se suelen encargar de la síntesis y la secreción de la melatonina a partir del triptófano y sobre todo estos son una hormona peptídica, como ya hemos comentado previamente. Las funciones más importantes de la melatonina, sobre todo, es que regula los ritmos biológicos. Su liberación normalmente se estimula cuando la retina capta una disminución en la intensidad de la luz, que es transmitida por ese tracto retino-hipotalámico hacia el núcleo supraquiasmático, que a su vez se conectará con esta parte del hipotálamo. Y al final lo que hacen es que la función reproductiva, la actividad antioxidante o la regulación neuroinmunológica también están regulados por ellos. Esto sí que no os lo voy a contar más porque esto es un pedazo de extensión. No os hacéis una idea de lo grande que es ese tema. Pero esto lo tengo súper bien contado en el máster, en todos los apuntes que tengo de neuroinmunoendocrino concretamente, así que os lo contaré más detalladamente ahí porque ahí sí que lo tengo muy bien explicado. En el BIR no me lo detallaron tanto, ¿vale? Así que, bueno, como esto os lo estoy haciendo un poco así en breve, pues bueno, para que vayáis conectando ideas. Luego ya algunas, como digo, ya las desarrollaremos más. Sobre todo lo que es sistema nervioso, eso puedo desarrollar hasta el infinito y casi más allá. Bueno, tampoco tantísimo, pero algo parecido sí. Dicho eso, llegamos a las hormonas también suprarrenales, súper importantes. Las glándulas suprarrenales, os recuerdo, que son dos estructuras con aspecto semilunar, que estaban situadas encima de los riñones. Cada glándula se componía de una médula suprarrenal de un 30% y una corteza suprarrenal que sería el 70%. Ambas estarían inervadas por el sistema nervioso autónomo, todo esto ya lo comentamos, pero lo que no comentamos es que la médula suprarrenal sobre todo se componía principalmente de células cromafines, con afinidad por tanto especial hacia el cromo, que forman parte del sistema simpático y son equivalentes a neuronas postganglionares. Por tanto, la síntesis y la secreción de las catecolaminas es muy importante. En la médula suprarrenal tiene lugar la síntesis y secreción de las catecolaminas, os recuerdo adrenalina o epinefrina, principal catecolamina secretada por esta médula suprarrenal, la noradrenalina o norepinefrina, principal catecolamina secretada en este caso en el sistema nervioso central, y la dopamina. La secreción de las catecolaminas se produce por las células cromafines de la médula suprarrenal a la sangre durante situaciones de estrés, ejercicio, hipoglucemia, hemorragias, cirugía, anestesia, anoxia y otras tantas cosas.
La secreción es estimulada por la acetilcolina normalmente, o ACH, os lo recuerdo, liberada por las fibras preganglionares simpáticas que están formando parte del nervio esplácnico mayor. Actúan sobre esos receptores nicotínicos en la médula suprarrenal y las células cromafines, que son como neuronas postganglionares, pero en lugar de liberar en este caso el efecto concreto, lo que van a liberar hacia la sangre es este tipo de neurotransmisores. En las células de la médula suprarrenal normalmente se encuentran vesículas que contienen esas catecolaminas cotransmisoras, como también están, por ejemplo, entre ellas los del neuropéptido I o la cromogranina A. De hecho, la cromogranina A es una glicoproteína que interviene en la regulación autocrina de la síntesis de las catecolaminas, inhibiendo así la captación de la glucosa por el músculo y las acciones de tipo vasoconstrictoras. La síntesis de las catecolaminas tiene lugar a partir de la tirosina por hidroxilación, creo que esto ya os lo comenté. También hay un proceso de descarboxilación y una metilación. La enzima normalmente limitante de esta síntesis es la tirosina hidroxilasa y puede además provenir directamente de la dieta o ser esta tirosina también sintetizada en el hígado a partir de la fenilalanina. Es decir, que o la fenilalanina nos da tirosina o bien desde la propia tirosina vamos a dar el efecto de dopa, de ahí puede salir la dopamina, con otras enzimas llegan a la noradrenalina y de ahí a la adrenalina. Esa sería más o menos la ruta. Ahora os la voy a ir contando un poco más en detalle con todas esas hormonas, ¿vale? Pero para que sepáis un poco el orden que llevan. No todos los tejidos simpáticos, por cierto, disponen de los sistemas enzimáticos completos. Por ello también el sistema nervioso central sintetiza fundamentalmente la noradrenalina y la dopamina, mientras que en la médula adrenal o en otras partes, pero sobre todo en la médula adrenal, se sintetizará adrenalina, así que las catecolaminas no atraviesan, os recuerdo, la barrera hematoencefálica. A nivel del metabolismo y el catabolismo, recuerdo que la catecol 0-metiltransferasa o COMT y también la MAO o monoaminooxidasa son las enzimas encargadas de degradar a las catecolaminas. Principalmente la COMT se encuentra en los riñones y el hígado y actúa sobre las sustancias o catecolaminas circulantes en sangre, mientras que la MAO se encuentra en casi todos los tejidos y regula los niveles de las catecolaminas, pero en las terminaciones ya más nerviosas, especialmente en las simpáticas. En el caso de la dopamina se genera fundamentalmente a partir del ácido homovanílico, marcador por tanto del neuroblastoma en muchos casos, y la adrenalina y la noradrenalina son mediadas a metanefrina y normetanefrina, que son muy útiles para el diagnóstico de las feocromocitomas o mediante el diagnóstico también a veces de la orina. Y luego pueden ser también además oxidados hasta el ácido vanilmandélico o bien sufrir procesos de conjugación o glucuronización, también llamada así. Así pues, la fenilalanina puede transformarse en tirosina, como ya vimos también en el metabolismo. La tirosina puede dar en cualquier caso también directamente mediante la tiroxina hidroxilasa, como hemos dicho, hormona, enzima limitante de esta ruta sintética, produce el DOPA. La DOPA descarboxilasa produce dopamina, la dopamina hidroxilasa produce noradrenalina, la noradrenalina N-metiltransferasa puede producir también adrenalina, que normalmente esto se hace ya más en las condiciones de, como hemos comentado, de las glándulas suprarrenales, normalmente si no en el sistema nervioso central se quedan en la noradrenalina. El COMT es el que puede, digamos que reconvertir la noradrenalina en normetanefrinas, también llamadas así, y luego ya la MAO lo va a degradar hasta el ácido vanilmandélico. Y en el caso de la adrenalina, la COMT lo transforma en las metanefrinas y estas, mediante la MAO, también van a acabar dando ácido vanilmandélico. Y como hemos dicho antes, en el caso de la dopamina, pues tiene otro proceso de degradación que se lleva también a cabo a través de la COMT, produciendo la sustancia un poco intermedia, que no me acuerdo ahora de su nombre, pero sí que hay como una especie de punto medianamente intermedio, y normalmente ya luego actúa la MAO, produciendo normalmente ese ácido homovanílico. Al ácido homovanílico. Las acciones en cualquier caso de todas estas sustancias son que a nivel de los vasos la noradrenalina producía la vasoconstricción de los receptores alfa-1, la adrenalina producía la vasoconstricción excepto en el músculo esquelético y el hígado,
recordarlo, donde provoca la vasodilatación con los receptores beta 2, a nivel cardíaco el aumento de la frecuencia y la fuerza cardíaca gracias a esos receptores de tipo beta 1, el metabolismo normalmente recordar que afectaban a la gluconeogénesis, salvo en el músculo esquelético que aumentaban la glucolisis, la glucogenólisis también, la termogénesis, la proteólisis y la lipólisis se suelen encontrar aumentadas o activadas por estas mismas y la broncodilatación también o la disminución de la motilidad digestiva así como el aumento del tono de los esfínteres. Como todo esto lo hemos ido viendo, no me voy a intentar repetir porque si no os vais a acabar aburriendo. Lo que sí que es verdad es que la patología de la médula suprarrenal es importante porque los síndromes de hiperfunción de la médula suprarrenal como la feocromocitoma, que es un tumor del sistema nervioso simpático que lo que hace es producir y secretar y además almacenar las catecolaminas, es muy poco frecuente, pero habitualmente se encuentra de manera benigna, de manera que proceden de las células cromafines del sistema nervioso simpático y generalmente en médula suprarrenal, pero también en ganglios simpáticos paraganglionares. En la anamnesis, que es característica de la tríada de la cefalea, por tanto de tipo vascular, produciendo también palpitaciones por el efecto cronotrópico positivo y sudoración también en muchos casos, esa tríada, en la exploración física normalmente se destaca porque también aparece hipertensión arterial, por ejemplo también aparece el hipermetabolismo y también en muchos casos la hiperglucemia. A nivel de laboratorio, sobre todo, los leucocitos suelen ser los que nos indican efectivamente una neutrofilia, una hiperglucemia y un aumento de los ácidos grasos libres o también en el caso de la hipopotasemia. Asimismo, también es importante que hay alteración en las enzimas a veces que sintetizan las propias catecolaminas, normalmente la tirosina hidroxilasa o la feniletanolamina N-metiltransferasa también puede estar alterada. Las catecolaminas normalmente libres y sus metabolitos como el ácido vanilmandélico o las metanefrinas en orina de 24 horas pues a veces ayudan en la determinación también de sangre aunque es menos utilizada, el aumento de determinadas sustancias como estas en la sangre o por tanto en el plasma. El test de supresión, por ejemplo, que es cuando no se suprimen los niveles de las catecolaminas, sí que se ve a veces una hipertensión esencial en la clonidina o en la fentolamina que disminuye normalmente las cantidades de los feocromocitomas, ¿no? También aparecen los test de estimulación con glucagón en muchos casos y el tratamiento normalmente de este tipo de procesos suelen ir acompañados de cirugías y normalmente también la activación o mejor dicho la administración de y también en muchos casos es imprescindible el uso de los administradores como alfa bloqueantes o beta bloqueantes que pueden utilizarse cuando se ha producido algún tipo de bloqueo concreto. El neuroblastoma ya os lo comenté como un tipo de tumor sólido maligno embrionario de las células del sistema nervioso simpático. Os conté un montón de tumores del sistema nervioso periférico, nervioso, central, etcétera. Os recomiendo que vayáis a las redes sociales porque ahí hay muchísima información, más de la que os puedo contar aquí porque si no, no acabaríamos nunca. Y seguramente también en algún momento del máster yo creo que también tendré cositas por ahí para contar, pero vamos, sé que de todos los tumores busqué información porque yo no tenía tanta información detallada en todos sus apuntes, así que lo tenéis en redes sociales. Os recomiendo que vayáis allá a leerlo. Hay un montón de tumores y pues cuando menos es interesante, ¿no? Todo lo que puede llegar a pasar en nuestro cerebro, ese órgano tan desconocido hasta cierto punto. Llegamos a la corteza suprarrenal, que está formada por varias capas que sintetizan diferentes hormonas, sobre todo la capa glomerular, os recuerdo que produce los mineralocorticoides. Esta capa solo sintetizará la aldosterona y en menor cantidad la desoxicorticosterona también, porque carece sobre todo de actividad del 17-alfa hidroxilasa. También ayuda en el control de la angiotensina 2, por cierto. La capa fascicular, que es la de mayor tamaño y actividad secretora con los glucocorticoides como el cortisol, glucocorticoide más importante en el caso de los humanos, y la corticosterona, que es de las pequeñas cantidades de andrógenos y estrógenos suprarrenales que es importante, además ayuda con el control de la CTH, y la capa reticular, que en los andrógenos aparece como la famosa DHEA, que va a dar la famosa androstendiona. La testosterona después, una aromatasa que puede llevar también a que se den los estrógenos. Esto creo que ya os lo comenté, ¿no? Por cierto, que la DHEA es el dehidroepiandrosterona
epiandrosterona, que se denomina así, ¿vale? Es un andrógeno exclusivo de la corteza suprarrenal y se suele encontrar, como digo, dando la testosterona, y después por una aromatasa también tiene que ver con la parte de los estrógenos y por supuesto también del estradiol, ¿no? En las gónadas son importantes, cuando menos. La biosíntesis de estas hormonas esteroideas se sintetizan a partir de colesterol, como ya vimos. Normalmente vienen sintetizadas por las células suprarrenales o pueden ser captadas directamente desde la sangre. La síntesis se utiliza o se realiza, mejor dicho, en las mitocondrias hasta el intermediario de la pregnenolona, y a partir de ahí el retículo endoplasmático liso es el que realiza el resto de modificaciones desde el colesterol, que ya se ha convertido en pregnenolona, hacia todas estas hormonas esteroideas. Asimismo, a partir de la testosterona, por esa acción de la aromatasa, como os decía, llegamos hasta el estradiol. Recordar siempre la testosterona primero del estradiol. Y la regulación de la secreción es bastante importante porque, claro, por un lado tenemos a los glucocorticoides, que se controlan principalmente por el eje hipotálamo-adenohipófisis, es decir, les recuerdo la CRH con la CTH, esa capa fascicular que va a llevar al cortisol. La CTH normalmente es la hormona adenocorticotrópica o también llamada la corticotropina, es la que estimula por tanto la esteroidiogénesis, que es el que aumenta el número de los receptores del colesterol, y los ritmos por tanto secretores de la CRH y la CTH así como del cortisol elevan normalmente, o se encuentran más bien dicho elevadas a primeras horas de la mañana y se reducen hacia las últimas horas de la tarde siguiendo un ritmo circadiano. Los niveles del cortisol suelen controlar la retroalimentación negativa de su propia secreción. Además, los niveles de cortisol y la CTH suelen aumentar rápidamente en situaciones de estrés físico, por traumatismo o cirugía, y a nivel psíquico, es decir, la depresión y la ansiedad también influyen, hipoglucemias también, y en algunos casos también la fiebre cuando se tiene, claro. Los andrógenos también son importantes porque el control de su secreción se hace por el eje hipotálamo-adenohipófisis también, con la capa fascicular también del cortisol, y el cortisol actúa como el retrocontrol negativo de esta vía. Los mineralocorticoides, como la aldosterona, estimulan la secreción de aldosterona normalmente, ese eje renina-angiotensina-aldosterona del cual ya hablamos, que tenía un mecanismo muy importante de regulación. Sobre todo la angiotensina se unía a los receptores de la zona glomerular y activaba la fosfolipasa C. Normalmente lo que controlaba la aldosterona era el exceso de potasio, y la ACTH además de la hiponatremia, es decir, que no aumentará mucho los niveles de aldosterona. Además inhiben la secreción de aldosterona, como es lógico estos mineralocorticoides, por la sobrecarga de sodio o por el péptido atrial natriurético o por la dopamina. El transporte y la inactivación de estas hormonas son transportadas normalmente en sangre unidos a proteínas. La más importante es la globulina fijadora de corticoides o la CBG, o también llamada la transcortina, la que se une el 90% del cortisol y el 60% de la aldosterona, y en menor proporción ya hacia la albúmina. Es muy importante porque dentro de todos estos procesos también hay un proceso de inactivación que se realiza a nivel hepático mediante la conjugación con el ácido glucurónico, sobre todo el cortisol, y con el ácido del sulfato para el caso de la dehidroepiandrosterona, que recuerdo que era la primera de todas las que daban luego testosterona, estradiol y demás, y su posterior excreción, por supuesto, que se realiza por la orina. Las funciones, normalmente, glucocorticoides, el cortisol, muy importante. Efectos sobre el metabolismo, pues estimula sobre todo la gluconeogénesis. En situación de ayuno estimula la gluconeogénesis también. Pero sobre todo se utiliza como sustrato principalmente de los aminoácidos procedentes del catabolismo proteico, os lo recuerdo. Es hiperglucemiante, disminuye por tanto la entrada de glucosa a nivel del músculo y del tejido adiposo en general, y estimula la proteólisis extrahepática y también la lipólisis, es decir, que vamos a romper las cadenas grandes de grasas para poder utilizarlas como obtención de energía. La adaptación al estrés también es importante porque cuando hay calor, frío, hipoglucemia, ansiedad, hemorragia, etc., se produce un incremento del cortisol. El efecto de los mineralocorticoides también es importante sobre este cortisol, como hemos comentado ahora hace un minuto. El efecto sobre el sistema inmune también, porque disminuye la respuesta inmune mediante la disminución del número de los linfocitos y de los eosinófilos circulantes. Recordad, disminuye la actividad del timo y de los nódulos linfáticos, así en una respuesta frente a los antígenos, y se utilizan sobre todo inmunosupresores que producen neutrofilia compensatoria. Y la acción antiinflamatoria, por supuesto, estabilizan la membrana de los lisosomas y disminuyen la formación de los mediadores de la inflamación, como las bradicininas, y también los efectos de la histamina, con una acción, por tanto, antialérgica.
potenciando así el efecto vasoconstrictor de la adrenalina y la noradrenalina. Los mineralocorticoides como la aldosterona regulan así el volumen del líquido extracelular a nivel de los túbulos colectores de la nefrona, aumentando la reabsorción del sodio, intercambiándolo así por potasio a través de las bombas sodio-potasio ATPasa y el agua también, así el incremento del volumen extracelular y la presión arterial y el control del potasio y el equilibrio ácido-base, que son importantes porque estimulan sobre todo la secreción tubular del potasio y de los hidrogeniones, así además de que produce la hipocalcemia y la orina ácida con una alcalosis metabólica en algunos casos leve. Otras patologías córticos suprarrenales, que serían el caso de la hiperfunción suprarrenal, por ejemplo, el síndrome de Cushing es una hiperfunción de los glucocorticoides. En el trastorno clínico que se deriva en este caso es un exceso de esos glucocorticoides, sobre todo del cortisol, independientemente de la causa. Aunque lo más normal es que la ACTH dependiente, es decir, que sea central o ectópico, es cuando la ACTH estará normal o elevada, que es lo que ocurre en la enfermedad de Cushing, una hipersecreción de la ACTH por un tumor hipofisiario, generalmente por adenomas, que se consideran el hipercortisolismo de tipo secundario. Tumores ectópicos de tipo pulmonar que pueden liberar la ACTH o la CRH y la hipersecreción también de CRH por el propio hipotálamo. La ACTH independiente sería cuando se produce una ACTH que está disminuida o indetectable. La hipersecreción primaria de cortisol por la corteza suprarrenal produce un hipercortisolismo de tipo primario por adenomas suprarrenales y una administración exógena de corticoides que se llama Cushing exógeno o iatrogénico, ¿vale? Las manifestaciones clínicas normalmente suelen acompañarse con obesidad, hiperglucemia, atrofia muscular, hipertensión, osteoporosis, edema facial, con cara de luna llena, que se suele denominar, acné, también estrías rojizas, entre otros procesos. El diagnóstico se lleva a cabo por esa elevación de cortisol libre o del 17 hidroxicorticoides urinarios en orina de unas 24 horas, también por la pérdida del ritmo circadiano del propio cortisol, una determinación de los niveles de ACTH plasmáticos basales que nos permitirían diferenciar ese ACTH dependiente o ACTH independiente, y las pruebas de supresión de la dexametasona, que en pacientes de síndrome de Cushing se observa que la ausencia o la inhibición de la secreción del cortisol en dosis muy bajas de glucocorticoides pues hacen que se pueda ver, ¿no?, o se pueda realizar este diagnóstico. El hiperaldosterismo o hiperfunción de los mineralocorticoides produce un hiperaldosterismo primario o también llamado el síndrome de Crohn. El exceso de la secreción autónoma de la aldosterona, por ejemplo, por la corteza suprarrenal, evidentemente va a producir generalmente un adenoma suprarrenal, normalmente este tipo de procesos, pero a veces también ocurre por una hiperplasia suprarrenal bilateral o unilateral o por el síndrome de Sutherland, entre otros. Normalmente, ¿qué ocurre? Que como la glándula funciona de forma autónoma, por lo que los niveles de la renina suelen estar bajos, a prueba de la supresión de secreción de aldosterona, media normalmente con una sobrecarga salina que es negativa. Así, la hipertensión por reabsorción del sodio o del agua se produce con una expansión del volumen. La hipopotasemia, sin embargo, es por la excreción del potasio aumentada que se puede provocar de manera que te produzca algunos síntomas como el calambre, la debilidad muscular o, por ejemplo, cambios en electroencefalograma. Hay incapacidad también en el riñón para contener la orina, la hipernatremia es leve, la alcalosis metabólica leve que también puede aparecer y las ausencias de los edemas normalmente como un fenómeno de escape. El hiperaldosterismo secundario sería aquello que se produce cuando se cursan niveles altos de renina elevados con un aumento de la renina en la causa del hiperaldosterismo. Como causa del hiperaldosterismo. Así se produce una disminución del volumen circulante efectivo por insuficiencia cardíaca, cirrosis hepática, síndrome nefrótico, etc. La disminución de la presión de perfusión renal, por ejemplo, o en estenosis renal, que no suele haber edemas. En el caso anterior de la disminución del volumen circulante efectivo sí que hay edemas normalmente. El síndrome de Bartter o el excesivo de diuréticos, que en ambos casos lo que ocurre es que la llegada de cloro a la mácula densa hace que aumente la producción de la renina y aldosterona, de manera que no aparecen edemas ni hipertensión porque hay pérdidas continuas renales de sodio y agua. Y el síndrome de Bartter, que es el trastorno tubular hereditario causado por mutaciones en genes que codifican proteínas que transportan los iones a nivel de la gasa de Henle, bien, pues se caracterizaba sobre todo por la asociación de la alcalosis metabólica hipopotasémica, que son niveles elevados de renina y aldosterona, tanto en plasma como en la presión arterial normal, o baja, que es lo que suelen provocar.
y, por tanto, la hipertrofia o la hiperplasia del aparato yustoglomerular, que acabará generando un defecto en esa capacidad de concentración de la orina a nivel renal. Por otro lado, hemos tenido el síndrome adrenogenital o el aumento de andrógenos o suprarrenales, que sería cuando se forma de manera primaria un tumor maligno de las glándulas suprarrenales, formando secundariamente un exceso de la ACTH con una hiperplasia suprarrenal congénita en una deficiencia de alguna de las enzimas implicadas, sobre todo en la esteroidiogénesis suprarrenal, y aumenta por tanto la liberación de la ACTH. Los déficits de la 21-hidroxilasa normalmente es el más frecuente de todos. Hay una pérdida por tanto de sodio y de agua a nivel renal porque hay déficit de todos los mineralocorticoides, hay por tanto hipotensión y existe un aumento de la 17-hidroxiprogesterona, y el déficit de la 11-hidroxilasa, que normalmente es por el hiperandrogenismo, que existe un aumento por tanto del 11-desoxicorticosterona o la dehidrocorticosterona, prealdosterona, para entendernos, que causa la retención del sodio y del agua, por tanto hay hipertensión. Las manifestaciones normalmente en las mujeres es por el exceso de andrógenos durante la vida intrauterina, que produce una alteración en la formación de los genitales externos, y en la mujer adulta de hecho normalmente lo que hace es que tiene una virilización, un acné, unas alteraciones menstruales que destacan, etc. Y en los hombres no suele haber una clínica aparente, curiosamente. El diagnóstico es una elevación de los 17 cetoesteroides, ¿vale?, en orina, y el aumento sobre todo de esa dehidrocorticosterona sulfato en el plasma, ¿vale? El tratamiento normalmente, pues aplicar glucocorticoides que suplen las necesidades, y por retroalimentación negativa pues disminuirán los niveles de la ACTH y la síntesis de los andrógenos. La hipofunción normalmente de tipo suprarrenal es cuando hay una insuficiencia suprarrenal primaria, una enfermedad de Addison, por tanto, debido a la destrucción de más del 90% de la corteza suprarrenal, hay una atrofia o insuficiencia también suprarrenal global, y es de origen principalmente autoinmunitario, aunque también puede deberse a una invasión dada por metástasis, tuberculosis o por sepsis meningocócica o de síndrome de Waterhouse-Friedrichsen, o por terapia también metilapona, por un montón de cosas más también. Las manifestaciones clínicas y bioquímicas siempre nos llevan a cabo a clínicamente que se manifiesten debido al déficit de la producción de los glucocorticoides, mineralocorticoides y andrógenos. ¿Produciendo el qué? Pues una hipotensión o hipovolemia por pérdida de sodio y agua en riñón, hiponatremia y acidosis leve, anemia, linfocitosis, eosinofilia, hipoglucemias, precisamente por el déficit sobre todo del cortisol, la disminución del vello axilar y pubiano por déficit de los andrógenos, o la hiperpigmentación en la piel por el aumento compensatorio de la ACTH y por tanto más MSH. Os recuerdo que era la que producía la melanina. Bien, la astenia, la debilidad progresiva o la pérdida de peso son algunas de las cosas también que vamos a observar. Por tanto, como hay una exploración funcional, digamos, de que el cortisol y la aldosterona están disminuidos en el plasma y en la orina, pues la prueba de estimulación de la ACTH normalmente negativa no aumentará el cortisol porque no hay tejido glandular que pueda responder. Entonces, pues ahí está un poco el problema. La insuficiencia suprarrenal de tipo secundaria es una patología en el hipotálamo y la hipófisis con déficit normalmente del ACTH o del CRH por inflamaciones, tumores o isquemia. La supresión prolongada de este eje por administración exógena de los glucocorticoides también suele estar asociado con déficit, por tanto, de glucocorticoides y también de los andrógenos. La secreción de los mineralocorticoides se suele encontrar normal cuando prácticamente es independiente al ACTH, y normalmente lo que se suele asociar con todo esto es una insuficiencia suprarrenal, como os digo, primaria, pero no se observa hiperpigmentación, ¿vale? Más o menos las manifestaciones clínicas son las mismas. El hipoaldosterismo, por su parte, clasifica normalmente al hipoaldosterismo como hiporreninémico, que sería cuando hay un fallo en los mecanismos que se estimulan en la secreción de la aldosterona, que es lo más frecuente, por ciento, llamadas así acidosis tubular de tipo 4, y normalmente aparecen las patologías renales como consecuencia de la afectación del aparato yustoglomerular y el consiguiente déficit de la secreción de la renina. En muchos casos asociado también con la nefropatía diabética o con algunos fármacos como los AINES, entre otros. El hipoaldosterismo de tipo hiperreninémico es el que tiene un déficit primario en la secreción de la aldosterona con un aumento compensador en la secreción de la renina, con insuficiencia suprarrenal primaria o enfermedad de Addison, la hiperplasia suprarrenal congénita, de déficit del 21-hidroxilasa y el déficit de aldosterona sintasa. Las manifestaciones clínicas son la expresión del déficit de aldosterona por los procesos de hiperpotasemia, hipotensión, hipernatremia o acidosis, y normalmente la aldosterona en plasma y la orina están bajas, evidentemente, y el test de deambulación
más furosemida, esa estimulación mediante la depresión salina y o deambulación que no consigue elevar en principio los valores de aldosterona por sí solos. Pues hasta aquí por ahí, muy curiosos. That's all, folks. Espero que os haya gustado mucho el vídeo. Dejar un like, un comentario y una suscribida si no lo habéis hecho ya. Y nos vemos en el próximo vídeo. Que la ciencia y la fuerza os acompañe.